Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de React.js, más en específico continuaremos creando un segundo CRUD de datos. En el anterior video, como ya vimos, terminamos una pequeña serie de creación de CRUD, que es el que estamos viendo en pantalla, donde nosotros podemos agregar diferentes equipos de fútbol hacia nuestro formulario, lo mandamos y se va imprimiendo en nuestra pantalla. Asimismo los podemos ir editando para poder cambiar sus propiedades según lo que nosotros necesitemos. Y una vez que se editen, estos datos se están guardando en la memoria del navegador utilizando local storage. También podemos eliminar alguna información y de esta manera vamos actualizando toda nuestra información. Si yo recargo nuestra página, vemos que no perdemos ningún cambio. Sin embargo, esto actualmente es una base de datos en un arreglo y utilizando la memoria del navegador. El día de hoy lo que vamos a iniciar es un nuevo CRUD reutilizando estos componentes que ya hemos creado, pero ahora lo haremos consumiendo un API de datos. Para eso nos ayudaremos de una herramienta que es JSON Server, que es una dependencia que podemos instalar en nuestro proyecto. El día de hoy veremos cómo setear esa base de datos para poder nosotros convertirla en un API de datos. Comenzamos. Como ya lo mencioné en la presentación de este video, el día de hoy comenzaremos a configurar nuestro nuevo componente de CRUD, pero en esta ocasión vamos a crear un CRUD de API. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar consumiendo los datos para mostrar en nuestra tabla o para agregarlos desde una URL y ya no directamente en una variable de arreglo que estamos leyendo en memoria, sino ya lo haremos un poquito más real. Para eso vamos a hacer o necesitamos utilizar esta dependencia JSON Server, la cual nos ayuda a crear una API de datos o a partir de un archivo de JSON, el cual podemos crear en cualquier momento. Aquí, como podemos ver, dice que es de cero código y la tenemos lista en menos de 30 segundos. Entonces vamos a ver un poco la documentación. Esta URL por supuesto se las estaré dejando en un enlace en la descripción de este video. Tenemos toda la documentación correspondiente a esta dependencia, pero a nosotros nos interesa más ir a la sección de inicio. Entonces aquí en la sección de inicio vemos que lo que necesitamos primero es instalar la dependencia en nuestro proyecto. Por lo tanto, voy a ir a mi proyecto en Visual Studio, voy a ampliar mi terminal, voy a hacerlo un poquito más grande, voy a crear una nueva terminal. Esta nueva terminal está también dentro de mi proyecto, curso de React, y vamos a pegar el comando que acabamos de copiar. Simplemente lo voy a modificar un poco para que eliminar el acrónimo de "-g", ya que el "-g" lo instala a nivel global de mi equipo. Yo no quiero eso, yo solamente quiero que lo instale en este proyecto. Por lo tanto, ejecuto este comando. Presiono Enter y esperamos a que termine la instalación. De esta manera ya tenemos instalada la dependencia dentro de nuestro proyecto. Y una vez que ya tenemos esto, regresamos a la documentación y vemos que nos dice que necesitamos crear un archivo JSON en el cual podamos tener todos los datos correspondientes o que queramos utilizar. Entonces en este caso nos dice un ejemplo de post que tiene comentarios y un perfil. Y cada uno se convierte como en una pequeña base de datos. Por lo tanto, yo en mi proyecto voy a hacer lo siguiente. Dentro de mi carpeta de CRC voy a crear una carpeta la cual se llama API. Dentro de API voy a crear un archivo que se llame db.json, la cual este archivo va a fingir ser nuestra base de datos. Y aquí dentro de este archivo vamos a crear la siguiente estructura. Aquí tengo creada ya nuestra información en el archivo JSON, el cual contiene una propiedad llamada equipos, y esta propiedad contiene un arreglo, la cual contiene 3 propiedades más que representa cada uno de los equipos: Barcelona, España, Guadalajara, México y Galaxy, Estados Unidos. Y cada uno tiene un ID diferente, el 1, el 2 y el 3. Posteriormente se irán modificando y ya lo veremos cómo podemos hacer uso de ellos. Una vez que ya tenemos nuestro archivo de JSON, vemos que necesitamos ejecutar este comando para poder levantar nuestra API ficticia.
Por lo tanto, voy a copiar este comando y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir al archivo llamado package.json. En este package.json existe un atributo llamado scripts. Nosotros cuando levantamos nuestra aplicación ejecutamos npm start o npm run start, que realmente ejecuta este pequeño script. Start es el acrónimo y realmente por detrás ejecuta React Scripts Start. Nosotros podemos crear aquí scripts personalizados según lo que nosotros queramos realizar. Por lo tanto, voy a crear un script nuevo, el cual voy a llamar server, y voy a asignarle el siguiente comando. Con este comando lo que estamos realizando es ejecutar JSON server-watch. Buscamos el archivo que está en esta dirección a partir de package.json y le estamos asignando una propiedad más que es --port para especificar en el puerto que nosotros queremos ejecutar esta API de datos, ya que por default se va al puerto 3000, pero si lo hacemos de esa manera va a ocurrir un error, ya que nuestra aplicación ya corre en ese puerto. Por lo tanto, hay que cambiar el puerto al que tú necesites o creas conveniente para que esta funcione correctamente. Una vez que ya tenemos esto, yo guardo y en esta terminal que acabo de crear donde instalamos la dependencia, limpiamos nuestra terminal y aquí vamos a ejecutar ese nuevo script que acabo de crear. Por lo tanto, lo haremos así, npm run server. Run para especificar que vamos a ejecutar un script y server el acrónimo que nosotros hemos asignado. Presiono Enter y nos dice que ya está ejecutando esta API de datos en la URL de localhost 3004 /equipos. Si yo me dirijo a la URL localhost 3004 /equipos, vemos que ya nos está arrojando la información que nosotros estamos agregando en nuestro archivo de JSON, la cual simula una base de datos. Posiblemente esta información la veas diferente, ya que yo tengo una extensión de Chrome JSON View que no me ayuda a formatear esta información. También, si regreso a la documentación, podemos ver que podemos acceder a información más específica por medio del ID. Cuando son rutas plurales o cuando son rutas singulares, podemos acceder exactamente a la misma ruta. También, en este caso, si yo, por ejemplo, voy aquí a mi URL equipos, le pongo /1, nos va a traer la información de ese equipo como tal, que corresponde al ID 1, que es Barcelona, España. De igual manera, JSON Server tiene muchas herramientas donde podemos agregar filtrados en base a algún campo, podemos agregar paginaciones, ya que si tenemos mucha información podemos agregar la paginación, podemos agregar el ordenado, operadores, etcétera, etcétera. Pero esto es un poquito más avanzado. Nosotros lo que nos interesa es simular simplemente una API de datos, que con esta configuración que acabamos de hacer ya la tenemos lista. Por lo tanto, ya tenemos nuestra base de datos ejecutándose en el puerto 3004 y así ya podemos empezar a consumir mediante peticiones HTTP. Ahora, una vez que ya tengo ejecutándose tanto mi aplicación y también mi API de datos, vamos a hacer una pequeña configuración en nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo componente dentro de la carpeta de CRUD que está dentro de Components, el cual llamaremos CRUD API.jsx. Este nuevo CRUD API es el que vamos a mandar llamar para esta nueva CRUD. En este nuevo CRUD también vamos a utilizar los componentes que ya tenemos, que es el propósito de React, que es la reutilización de componentes, como el formulario y la tabla de datos. Por lo tanto, voy a ir a mi CRUD app, que fue lo que estuvimos trabajando en videos anteriores. Voy a copiar toda esta información y la voy a pegar en mi CRUD API. En este nuevo componente simplemente voy a cambiar el nombre de mi función y también el nombre de la función que estoy exportando por default. Con esto guardo y ya tenemos nuestro nuevo componente. Ahora en nuestro archivo de app.jsx vamos a mandar llamar ese nuevo componente. Aquí vemos que ya lo estamos utilizando y se importa automáticamente gracias a nuestro editor de texto.
Para que se diferencie uno del otro, aquí simplemente vamos a ponerle CRUD API de equipos. Y le voy a quitar de la parte de fútbol. Guardo mis archivos y esperamos a que termine de compilar, y una vez que termina de compilar, si yo voy a mi aplicación, vemos que ya tenemos dos CRUD diferentes, CRUD de equipos que funciona exactamente igual y CRUD API de equipos. En mi archivo de app. Mi archivo principal, voy a comentar o voy a extender mi comentario hacia el componente de CRUD app para dejar únicamente el CRUD API, que en este caso está leyendo de memoria o está trayendo la información de la memoria de localhost. Pero yo no quiero que pase eso. Yo simplemente voy a, en este caso, voy a eliminar la funcionalidad que tenemos actualmente de nuestras funciones de editar, de eliminar. Esta funcionalidad va a ser exactamente lo mismo, pero ahora en vez de guardar en un arreglo de datos, pues vamos a hacer peticiones HTTP. Esto queda exactamente igual porque necesitamos utilizar tanto el formulario como la tabla para mostrar los datos, y en este caso vamos a comentar estas variables de estado porque posiblemente no las requiramos todas. Y simplemente este useEffect lo vamos a editar un poco hacia lo siguiente. Bueno, aquí lo que estoy realizando es que estoy descomentando nuestras variables de estado. La definición de nuestra variable de estado de equipos lo estoy dejando en un arreglo vacío, y nuestro useEffect lo estoy cambiando para que haga un fetch o una petición HTTP hacia localhost en el puerto 3004, donde tenemos levantada nuestra API de datos, diagonal equipos. Esto, como es una promesa, necesitamos hacer el uso del .den para que cuando ésta se ejecute o se cumpla, hagamos lo siguiente: va a recibir response y response lo convertimos a un JSON. Como esto también regresa a una promesa, necesitamos rehacer otra vez un .den para leer la información. Esto recibe el JSON que se parció en esta línea y ahora sí lo imprimimos en consola. Entonces yo guardo, vamos a nuestra aplicación y vemos que aquí ya tenemos un arreglo de datos, el cual contiene la información de los equipos que yo tengo dentro de mi archivo de JSON, el cual estamos creando en la carpeta de API. Vemos que tiene el ID 1, 2 y 3, Barcelona, Guadalajara y Galaxy. Como ahora ya tengo estos datos leyéndose desde una API de datos virtual, por así decirlo, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que se resuelva esta información, voy a pasar este arreglo que yo estoy obteniendo de mi API de datos para que mi variable de estado equipos se inicialice con esta nueva información. Entonces, si yo guardo, vamos a ver un pequeño cambio, que ahora no lo imprime en consola, sino que ya me los muestra en mi tabla de datos. Vemos que nuestra tabla o nuestro componente de tabla que vimos en los videos anteriores nos está funcionando exactamente igual, porque estamos respetando los datos o las propiedades de cada uno de los equipos. Así, tanto el formulario como la tabla van a dejar funcionar exactamente igual, y estos no necesitan sufrir ningún cambio. Entonces, recapitulando un poco, lo que hicimos es que creamos un archivo JSON, el cual va a simular nuestra base de datos. Instalamos una dependencia nueva llamada JSON Server, la cual nos ayuda para poder simular un API de datos virtual en nuestro propio equipo. Y con este comando o este script nuevo, levantamos esa API de datos. JSON Server --watch levanta como base de datos el archivo JSON que acabo de mostrar en el puerto 3004. Una vez que tenemos esa base de datos levantada, podemos acceder a esa URL, el cual nos regresa un archivo JSON o nos da un parseo de la información que nosotros agreguemos a ese archivo JSON. Este es un ejemplo muy básico, pero se puede extender mucho más con toda la documentación de JSON Server. Para este ejercicio práctico, con esto es suficiente. Posteriormente, creamos un nuevo componente llamado CRUD API, el cual
tiene exactamente la misma estructura que CRUD App, simplemente dejamos nuestras funciones vacías para poder agregar la funcionalidad, y posteriormente estamos ejecutando un fetch o una petición HTTP hacia esa URL de datos para que así, cuando nosotros tengamos esa información, lo seteemos en nuestra variable de estado de equipos, y una vez seteada esa información aparezca en nuestra tabla de datos. Hasta aquí dejaremos este video el día de hoy. En el siguiente haremos una reestructura de esos fetch, ya que lo haremos como un hook personalizado para poderlo utilizar en cualquier momento y no estar repitiendo el mismo código tantas veces. También iremos creando las funcionalidades poco a poco, pero ahora con peticiones HTTP hacia un API de datos. Antes de irme, también quiero agradecerte por todo el apoyo que he visto en estos videos. Sabes que en la descripción del video te dejo el repositorio de este curso, donde igual lo puedes ir descargando. Cada que yo creo un video nuevo, voy actualizando el repositorio con esa funcionalidad que se trabaja. Por lo tanto, si tú descargas el repositorio en este momento o después de ver este video, vas a tener ya todo lo que se trabajó en este mismo, donde ya vas a poder tener los comandos para poder ejecutar nuestra API de datos falsa, y vamos a tener esta interfaz nueva. No olvides también suscribirte al canal, activar la campanita, compartir este video con tus amigos en tus redes sociales, que eso me ayudaría mucho, y sobre todo dar un like a este video. Hasta la próxima.